Lo primero que quiero hacer es agradecer a la sección de educación del Ateneo que haya contado con mi opinión respecto de lo que estamos viviendo en este momento con la pandemia y de cuáles pueden ser las medidas o las cuestiones a tener en cuenta en el ámbito educativo. Bueno, yo hace un mes aproximadamente publiqué un artículo en el que hablaba de varias cuestiones. Ponía el acento en 6 temas que me parecían muy importantes en ese momento. Uno de ellos era el no volver a clase hasta septiembre. Entendía y sigo entendiendo que esta pelea que ha habido para recuperar cuanto antes la presencia de los alumnos en las aulas y de las alumnas no tenía mucho sentido. Sé que hay algunas comunidades autónomas, porque vivo en una de ellas, que han peleado incluso para tener, que fuese una semana de clase presencial, como si la vida de nuestros jóvenes fuera a ser distinta por una semana en las aulas, ya que además es que si esto fuese así, ¿qué estaríamos haciendo? ¿Eh? Para que la vida de alguien pudiera depender de una semana en un aula. Y bueno, por tanto planteaba que no se volvía a volver a septiembre y sigo pensando en ello. Hoy en día ya esta discusión casi no tiene sentido porque la realidad se ha impuesto, la mayoría de los alumnos y alumnas no van a volver a sus centros hasta septiembre, más allá de que, por supuesto, nadie esté en contra, yo tampoco, de que los centros educativos puedan estar abiertos durante el verano, incluso en estos días, para determinadas cuestiones educativas, siempre que las medidas de sanidad y de seguridad lo permitan, ¿no? Hablaba también y mantengo que habría que contratar y hay que contratar a personal de gestión del impacto emocional que va a suponer el regreso a las aulas cuando esto se produzca. No se puede seguir pensando que todo el profesorado está preparado para gestionar adecuadamente la emoción, el estado emocional de sus alumnos y alumnas, incluso de sus relaciones con otros compañeros y compañeras de trabajo, porque esto no es real. Y no es real igual que no lo es en las familias. Tampoco todas las familias estamos preparadas para gestionar las emociones de nuestros hijos y nuestras hijas y de nuestra pareja, incluso las nuestras propias, por supuesto, en cualquier momento, ante cualquier situación, incluso como en este momento, en situaciones absolutamente extraordinarias que nadie ha vivido de forma cercana y por tanto no está preparada para asumir sin más. Entonces al profesorado no se le puede pedir que reaccione de una forma distinta a la que reacciona el resto de la sociedad. Y cada vez que los representantes de las familias, yo cuando estaba en ello y ahora estoy seguro de que también ocurre, planteábamos que al profesorado había que formarle en la gestión de las emociones propias y ajenas, a la gestión de las emociones dentro del aula y fuera de ella. Rápidamente algún representante sindical venía a decirnos: ya están ustedes diciendo que el profesorado está mal formado, y nada más lejos de nuestra realidad. Pero tampoco se puede plantear, nadie con sentido común plantea que los demás están preparados siempre para todo y en cualquier momento. No es así, y además cualquier formación que llegue siempre será bienvenida, ayudará a mejorar los procesos, las decisiones, nuestra interacción con los demás y nuestra comprensión de nosotros mismos. También decía y mantengo que esta gestión del impacto es imprescindible porque habrá alumnos y alumnas y docentes que cuando todo el mundo regrese a las aulas no van a volver. Y no van a volver porque desafortunadamente la pandemia les habrá dejado por el camino. Y que estas situaciones no se van a ver hasta que la mayoría de la gente no regrese a las aulas y note las ausencias. Y que ante esas ausencias habrá que tener estrategias concretas. Y no se puede partir de la base de que, bueno, eso va a ser solo en algún aula, muy puntual. Los centros educativos, si no conocemos a todo el mundo, sí conocemos a la gran mayoría y además incluso, desde luego, vamos a conocer rápidamente que en aquella aula, en aquel grupo, aquella persona, aquel alumno, aquella alumna y sobre todo aquel docente, que ha sido un grupo más reducido, pasará menos desapercibido, ha ocurrido algo que no tiene marcha atrás, no tiene vuelta atrás. Y esto habrá que gestionarlo. Y no basta gestionarlo pensando en que los profesores son nuevos psicólogos improvisados. Esto es injusto. No solamente es irreal, sino que es injusto. No se puede cargar a los docentes con todo lo que pase en la sociedad.
También decía y mantengo que hay que contratar a personal, recursos humanos de sanidad y de limpieza para labores de, por un lado, sanidad. El personal necesita estar preparado, ya no puede ser esa vieja reivindicación de, mire, vamos a ver si conseguimos que haya una persona, personal de enfermería en los centros, una enfermera en los centros. Esto no puede seguir siendo una realidad insatisfecha, tiene que ser una realidad. Sí o sí, este es un personal que tiene que estar en los centros educativos y no solo para la pandemia, sino con carácter general y no solo transitoriamente, sino con carácter permanente. Y este personal de sanidad tendrá que estar coordinado, lógicamente, con otro personal, médicos, médicas, eh, eh, expertos en epidemias, que en un momento determinado puedan realizar una labor de ayuda en la detección y en la atención adecuada al alumnado y al profesorado que pueda en un momento determinado dar síntomas nuevos, pueda aparecer contagios o sospecha de contagios. Tendrá que haber esa coordinación que permita afrontarlo rápidamente y tomar las medidas adecuadas de forma colectiva. Y el personal de limpieza y desinfección habrá que contratarlo porque ya no podemos seguir pensando en que determinados escenarios solo se limpiarán y desinfectarán cuando el alumnado y los docentes marchen de las aulas. Tendrá que hacerse en momentos durante la actividad lectiva, por ejemplo en los baños. Los baños no pueden seguir siendo un espacio a limpiar una vez al día cuando ya no está nadie. Tendrán que limpiarse, asearse y desinfectarse varias veces durante el día. Y eso lo tiene que hacer personal preparado para ello. Así que empleemos recursos humanos, materiales, en que esto sea posible. Los materiales que además no solo será proveer a este personal de material de limpieza, sino que será proveer a los propios centros, a los baños y al resto de las instalaciones, pero especialmente a los baños, de material como por ejemplo papel higiénico, aparatos de secado de manos automáticos que se pongan en marcha sin ser tocados o en su defecto expendedores de toallitas o de toallas higiénicas para el secado, además del material que más puntual como pueden ser los geles hidroalcohólicos y otro tipo de materiales. Y esto no puede seguir siendo una también tarea hacia el futuro, no puede ser una reivindicación insatisfecha, no podemos seguir partiendo de la base de que no podemos dejar estos materiales en los baños porque entonces nos vamos a encontrar los baños de determinada manera. Si se enseña el respeto y se enseña la conservación, se recibe una respuesta en ese sentido. Y los alumnos no dejan de actuar adecuadamente cuando nosotros nos damos la vuelta, sino que tienden a conservar lo que ven que está en buenas condiciones y tienden a no conservar aquello que se ve dejado. Así que actuemos desde ese punto de vista. Por otro lado, decía y mantengo, entonces tenían 4 meses, ahora ya solo 3, que había que abordar las obras que estaban pendientes, las fases que estaban pendientes. Convivimos con centros en muchas comunidades autónomas que vamos construyendo por fases como quien construye un castillo con piezas de juguete, ¿no? Ahora toca la torre, después el paso al levadizo y después ya poco a poco lo vamos juntando todo, ¿no? Esto no es así, los centros deberían de estar construidos en el inicio. Yo no descarto que no haya momentos en los que una construcción en 2 fases pueda ser adecuada desde un punto de vista organizativo e incluso económico, pero lo que no se puede hacer es seguir conviviendo con las obras durante muchos años en una actuación deliberada de que en la escuela pública la obra sea algo que esté conviviendo con el alumnado y que muchos pasen por un centro educativo y nunca lo vean acabado y siempre en unas condiciones imperfectas. Ahora es tiempo de potenciar esas obras, igual que se están dedicando esfuerzos para reactivar la actividad en empresas privadas, las obras de empresas privadas, ni que decir tiene que la obra pública debería de potenciarse y que este es un momento que ni pintado para que esas obras inacabadas o pendientes de realizarse se pusieran en marcha. Habitualmente se dejan para 2 meses, que siempre son escasos, teníamos 4, ahora tenemos 3, no perdamos más tiempo. Y por otro lado decía y mantengo
que existe una cuestión que hay que abordar, que son las TIC, lo que algunos siguen denominando nuevas tecnologías y que ya no son tan nuevas, que no pueden ser herramientas que tarde o temprano acabarán llegando a los centros de alguna forma, sino que tienen que ser herramientas que estén presentes en los centros. Que estén presentes en los centros y de las que dotemos tanto al alumnado como al profesorado. A un profesorado que además por ley tiene que desarrollar una parte de su trabajo, 7 horas y media de las 37 horas y media semanales, en sus casas, fuera de los centros. Y por tanto, si eso es así, pues habrá que dotarles de las herramientas para que lo puedan hacer. No podemos seguir partiendo de la base de que ellos en sus casas pongan los equipos, pongan la conectividad, lo paguen todo, etcétera, etcétera, etcétera. Si les obligamos a trabajar en sus casas, porque la norma lo dice, tendremos que proveer esos recursos. Igual que cuando, por ejemplo, renovamos un Parlamento autonómico o el Congreso de los Diputados, pues se le dan nuevas herramientas, teléfonos, tablets, etcétera, a los diputados y diputadas porque les consideramos su trabajo imprescindible. Pues no menos imprescindible es el de los docentes y ya va siendo hora de que los tratemos en esa igualdad de condiciones, si se quiere ver así. Al alumnado igual. Si vamos a seguir dejando en manos de las familias una parte de esa enseñanza, no puede plantearse que sean las familias las que paguen estos recursos, paguen la conectividad, paguen las tablets en casa, paguen, bueno, en fin, determinadas cosas. Otra cosa muy distinta es que volviéramos al escenario no sé si volver, porque quizás nunca hemos tenido ese escenario, pero nos planteáramos un escenario que las familias llevamos muchísimos años reivindicando, y es que lo curricular formal tiene que estar en la escuela y que la delegación de funciones de lo curricular formal hacia las familias tiene que acabar, lo que todo el mundo entendemos como los deberes. Eso debe determinar, y entonces si el profesorado desarrolla todo su trabajo en los centros y no lleva nada para sus casas, y el alumnado desarrolla todo el curricular formal en los centros y no lleva nada para sus casas, pues entonces tendría sentido esta no dotación a los docentes para sus casas y la no dotación del alumnado para sus casas. Dotemos bien a los centros, hagamos ese trabajo en los centros y cuando todo el mundo se marcha por la puerta, se olvida de lo curricular formal y está en otros espacios de aprendizaje, aprendizajes no formales e informales, que desde luego las familias tenemos que potenciar y que los docentes harán en su vida privada lo que quieran hacer con ello. Pero las dos cosas no pueden ser. No podemos estar planteando que vayan las cosas para casa y no dotar las casas. Dotemos los centros, hagamos esto en los centros y habremos avanzado bastante. Pero en cualquier caso, lo que no podemos plantear es que las TIC son nuevas tecnologías que algún día llegarán. En los centros tienen que estar ya. Y por tanto tenemos que trasladar esos esfuerzos en algunos programas de compra masiva de libros de texto en papel, como los accede en la Comunidad de Madrid o en otras comunidades autónomas con el nombre que tengan, en programas que permitan, pero sobre la realidad, dotar de herramientas tecnológicas a los centros, para que sean ayudas, para que sea algo con lo que se trabaje, no para que sea algo con lo que se experimente a determinadas horas. Esto en cuanto a lo que dije. Yo ahora quisiera decir o separar tres momentos, el antes, el ahora y el después, ¿no? Más que el después, el a medio y largo plazo. El antes, bueno, creo que ya vamos a acabar por fin con esa carrera por desescalar primero. Algunas comunidades autónomas han empleado demasiado tiempo en desescalar primero, en llegar los primeros a la meta final, entendiendo como meta final el no estar en ninguna fase. Los que han corrido mucho en algunos terrenos a lo mejor o han querido correr mucho, mejor dicho, y les ha frenado el Ministerio de Sanidad, si hubieran dado un golpe muy fuerte, si les hubieran permitido eso de correr de cualquier manera. Eso afortunadamente ya tiene los días contados y por tanto espero que pertenezca más al antes que a la hora. Por otro lado, creo que hemos empleado mucho tiempo en hablar de conciliación laboral y no de conciliación familiar. Quienes están apostando porque las personas vuelvan a trabajar cuanto antes mejor, no están pensando en que las familias tienen que conciliar su vida familiar y lo que la pandemia y el regreso al trabajo supone desde el punto de vista de familiar, la reestructuración familiar que eso va a conllevar. Están pensando en que vuelvan a trabajar y vamos a poner parches para que nada impida que vuelvan a trabajar. En este país falta
y en algunas comunidades autónomas más todavía, una verdadera política de familia, una política que piense en que las familias no se quieren desprender de sus hijos pronto, sino que quieren estar cuanto más tiempo con ellos mejor. Y por tanto, abordemos cómo ayudar a las familias para que también puedan atender sus trabajos y no cómo ayudamos a los trabajos para que sus familias no tengan excusas para no ir rápido a trabajar. Y también espero que se adelante esa carrera por abrir sí o sí antes de final de curso, como antes decía, una semana como sea. Afortunadamente ya eso queda superado por el tiempo, por el calendario, y toca la hora. Yo creo que ahora ya teníamos que haberlo hecho antes, pero desde luego ahora es inaplazable, toca hablar de cómo planificamos septiembre. ¿Y cómo planificamos septiembre? Yendo a la realidad, no poniendo encima de la mesa 27 escenarios posibles y poner encima de la mesa medidas para 27 escenarios posibles, porque yo creo que en septiembre vamos a tener solo un escenario, o dos a lo sumo, pero un escenario posible. En cualquier caso, sin entrar a jugar a ser adivino, entre todos vamos a planificar septiembre sobre certezas, no sobre hipótesis, sobre certezas. Y para eso también es verdad que necesitamos datos de lo que está pasando con los menores, de lo que está pasando con los docentes, de lo que está pasando con sus familias en todas las etapas escolares. ¿Por qué? Porque las medidas que se vayan a tener que poner en marcha no van a ser las mismas si pensamos en alumnado de 0 a 3 años que si pensamos en alumnado universitario. Y no van a ser las mismas si pensamos en alumnado de cuarto de ESO, último de final de una etapa, a, por ejemplo, cuarto de primaria, que no es final de etapa, sino que está a mitad de una etapa. Es decir, las edades son muy importantes, los momentos educativos y de cada etapa también lo son, y por tanto necesitamos datos para ir amoldando cada momento a la situación real. Ya sé que es difícil tener esos datos, ya sé que hay muchos esfuerzos en tener esos datos, cuanto antes lleguen mejor. Y el largo plazo, el medio y largo plazo. A mí me preocupa mucho que estemos pensando en septiembre y estemos pensando poco o nada en enero y en junio del año que viene y mucho menos en el curso 2021-22. Y quizás alguien dirá, bueno, si estamos terminando el 19-20, ¿cómo vamos a estar pensando en el 21-22? Pues porque las administraciones son lentas y porque lo que se vaya a poner en marcha en el 2021-22 ya hay personas que lo tienen que estar hoy pensando y trabajando. Educación no debería de ser y no es, aunque alguien se empeñe en plantearlo así, un escenario en el que lo que va a suceder dentro de 2 años se planificará dentro de 2 años. No es verdad. Se planifica ahora. Y si bien hemos tenido que, sobre la marcha, salir como hemos podido de una situación sobrevenida que nadie esperaba, sí sabemos que vamos a tener que enfrentar el septiembre próximo y vamos a tener que enfrentar el curso 2021-22 y los de después, ¿no? Por tanto, vamos a pensar no solo en septiembre, vamos a pensar en enero, vamos a pensar en junio y en el siguiente curso, sabiendo que vamos a tener una situación de provisionalidad, espero lo más corta posible, pero vamos a tener sobre todo un regreso a la normalidad o un paso a la nueva normalidad, como ahora se está llamando. Y que hay que ir trabajando ya en esos escenarios. Y para esto también quiero ligarlo con una cosa. Me preocupa mucho que haya demasiados intereses en convertir en estructural y, en definitivo, cuestiones que solo deberíamos de abordar desde un punto de vista puntual. Por ejemplo, el tema de la enseñanza, de lo que se ha denominado enseñanza a distancia. Porque para mí no ha sido enseñanza a distancia, ha sido instrucción a distancia. En la mayoría de los casos ha sido volcado de conocimientos, intentando hacer lo mismo que estábamos en las aulas, pero a través del ordenador y de la videoconferencia o como cada docente se haya organizado con sus alumnos y alumnas y cómo haya podido hacerlo, y una petición de trabajos y de deberes en casa. Eso para mí no es educación tal y como yo la concibo, sino instrucción. La educación es mucho más, porque la educación necesita socialización, necesita colaboración, necesita interacción entre personas, porque estamos construyendo personas, no recipientes de memorización en el que metemos contenidos que se van a quedar allí, que sirven para volcar en un examen y que después, por arte de magia, casi se van a quedar allí inmutables y no se van a olvidar. La educación es otra cosa, la educación es mucho más que eso. Eso tiene que estar, seguramente, en la medida en la que seamos capaces de ir a nuevos métodos de enseñanza. Podremos sustituir los viejos,
pero tendrán que estar, tendremos que convivir con ellos, pero la educación es mucho más. Y lo que me parece muy grave es que haya quien esté interesado en que la enseñanza a distancia se convierta en algo con lo que haya que convivir, en algo con lo que haya que trabajar ya de forma definitiva, porque eso puede ir sustituyendo poco a poco la enseñanza presencial por otra enseñanza muy distinta, y eso para mí es muy peligroso, porque vamos a un escenario distinto de instrucción y no de educación, y no de generación de personas y de una visión ciertamente más completa y más crítica de la sociedad por la interacción con los que son distintos a nosotros. Y también podría poner el ejemplo en el terreno de las aulas, ¿no? Los que convivimos en comunidades autónomas que hacen de la excepción norma, sabemos que la pérdida de espacios, algo que ahora coyunturalmente puede ponerse encima de la mesa, puede tener el peligro de que se conviertan en espacios perdidos definitivamente. Algunas comunidades autónomas, repito, la mía ha sido así, espacios que hemos perdido no los hemos recuperado o difícilmente los hemos recuperado, y ahora vamos a estar abocados a esta nueva posibilidad, a perder espacios a favor de una bajada de ratios. Yo no digo que no haya que hacerse, pero hay que tener mucho cuidado en cómo hacemos las cosas, en la dinámica de perder esos espacios de forma definitiva. Y pensar también en que las medidas que tomemos de reincorporación de profesionales y de contratación de personal, incluso docente, no puede ser algo que genere una gran expectativa y luego una gran desilusión, sino que lo que incorporemos tenga visos de continuidad, tenga visos de estabilidad. Por tanto, me preocupa mucho esta situación por la que, por un lado, lo provisional se puede convertir en definitivo, y, por otro lado, también que lo que pudiera plantearse como definitivo después se vea que es solo provisional y genere una frustración añadida a determinadas personas, colectivos o reivindicaciones que se consideraban conseguidas y en poco tiempo puedan volverse hacia atrás. Os agradezco mucho haberme permitido dar mi opinión en este momento. Espero contribuir a ese debate que creo que se debe de producir. Con ese ánimo traslado estas inquietudes que tengo, esta visión que traslado, y gracias de nuevo, y espero ver que ese debate es fructífero y escuchar otras opiniones diferentes que me puedan también abrir los ojos sobre cuestiones que me estén pasando desapercibidas. Muchas gracias.